¿Qué harías si un día descubrieras que todo lo que sabes sobre tu familia es una mentira? Si el rostro que siempre llamaste mamá fue en realidad el de alguien que te robó para salvarte de algo mucho peor. Esta es la historia de cómo una carta olvidada durante 16 años destapó los secretos más oscuros de mi familia y nos llevó a enfrentarnos a un culto que jamás debió existir. Mi nombre es Daniel Bennett y esto es lo que nunca quise saber sobre mi madre, Clara. Crecí pensando que lo sabía todo sobre mi familia, pero estaba equivocado. Esta es una historia sobre secretos, traiciones y verdades que no debieron salir a la luz, porque hay cosas que, una vez que las descubres, cambian tu vida para siempre. Todo comenzó en un día lluvioso, de esos en los que las gotas parecen latir contra las ventanas, como si el cielo estuviera tratando de advertirte algo. Habían pasado 16 años desde la muerte de mi madre, Clara, y mi hermana Emily había decidido que era hora de limpiar la vieja casa familiar. Yo no estaba seguro de que fuera buena idea. Esa casa tenía un aire pesado, como si estuviera atrapada en el tiempo, llena de recuerdos que preferíamos no desempolvar. Pero Emily insistió. «Es solo una casa, Daniel», me dijo mientras cargaba una caja de herramientas para forzar algunas puertas atascadas. Mamá no querría que la dejáramos pudrirse. Accedí, aunque algo en mi interior me decía que aquel día iba a ser diferente. La casa estaba tal y como la dejamos la última vez. El aire estaba impregnado del aroma rancio de madera vieja y polvo, y cada habitación parecía contener un fragmento de nuestra infancia. Pasamos horas revisando cajones, armarios y viejos álbumes de fotos. A veces nos deteníamos para recordar anécdotas, la forma en que mamá nos obligaba a posar para las fotos familiares, o cómo Emily siempre terminaba escondiéndose en el desván cuando quería evitar alguna reprimenda. Fue precisamente en el desván donde todo comenzó a torcerse. Había cajas apiladas, algunas cubiertas con mantas polvorientas. La mayoría contenían cosas comunes, ropa vieja, juguetes olvidados, libros amarillentos. Pero entonces, Emily encontró una caja que no parecía encajar con las demás. Era pequeña, de madera tallada, con un diseño intrincado de flores y estrellas en la tapa. ¿Esto era de mamá?, preguntó, sosteniéndola en las manos con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Negué con la cabeza. Yo nunca había visto esa caja antes. Intentó abrirla, pero parecía estar atascada. Tras unos minutos de forcejeo, logró liberarla con un clic. Dentro había una pequeña bailarina de porcelana, desgastada por el tiempo, pero aún hermosa. Cuando Emily giró la llave, la música comenzó a sonar, una melodía suave y melancólica que parecía llenar el desván de un eco fantasmal. Fue entonces cuando Emily notó algo extraño. El fondo de la caja no era tan profundo como debería. «Espera, aquí hay algo». Con cuidado, empezó a palpar los bordes hasta que encontró un pequeño mecanismo. La base se levantó, revelando un compartimento secreto. Allí, doblada con cuidado, había una carta. El aire pareció volverse más frío en el desván cuando Emily desdobló el papel y leyó en voz alta las primeras palabras. «Emily, si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte del secreto que nos persigue». Recuerdo cómo Emily se quedó congelada, sus ojos recorriendo las líneas con una expresión de incredulidad. Me acerqué para leerla junto a ella, y lo que encontramos fue algo que ninguno de los dos podía haber anticipado. La carta comenzaba con mamá, hablando de su amor por nosotros, de lo mucho que nos protegía y de cómo siempre había hecho todo lo posible para darnos una vida normal. Pero entonces las palabras cambiaban de tono. «No sé cuánto tiempo me queda, pero necesito que sepas esto. Tú, Emily, no eres mi hija biológica. Te salvé cuando eras apenas un bebé, porque sabía que si no lo hacía, algo terrible te iba a suceder. Lo que hice me costó todo, pero volvería a hacerlo una y mil veces por ti». Las palabras se clavaron en nosotros como dagas. No entendíamos lo que estábamos leyendo. Emily empezó a temblar. ¿Qué quiere decir esto?, preguntó con la voz quebrada. Pero la carta continuaba. Mamá mencionaba un nombre que reconocimos de inmediato: Rebecca Holloway, y una fecha, 28 años atrás.
la noche en la que esa bebé desapareció sin dejar rastro. El mundo cree que Rebeca murió esa noche, pero la verdad es que logré sacarte antes de que fuera demasiado tarde. Lo hice porque alguien dentro de esa familia, alguien poderoso, te veía como algo más que una bebé. Te veía como un sacrificio. Fue entonces cuando comprendimos. Mamá había tomado a Emily para salvarla de un destino horrible, pero también había arriesgado todo, incluso su vida, para mantener ese secreto enterrado. Los días siguientes al hallazgo de la carta fueron una espiral de incertidumbre. Emily no podía dormir, apenas comía y pasaba horas encerrada en su cuarto revisando artículos antiguos sobre la desaparición de Rebecca Holloway. Su obsesión empezó a inquietarme, pero no la culpaba. Después de todo, ¿quién podría mantenerse cuerdo al descubrir que tu identidad podría ser una mentira? Yo traté de convencerla de dejar el asunto. Emily, ¿y si esto fue solo la forma de mamá de protegernos? ¿Y si no necesitamos remover el pasado? Le dije una tarde mientras la veía estudiar un mapa con los lugares mencionados en la carta, pero su respuesta fue cortante. Si mamá arriesgó su vida para protegerme, necesito saber de qué exactamente. El primer paso fue buscar todo lo posible sobre los Holloway. Era una familia adinerada y poderosa en su tiempo. Richard Holloway, el patriarca, había sido un magnate empresarial y su esposa, Margaret, una filántropa conocida en la alta sociedad. Sin embargo, todo se vino abajo tras la desaparición de Rebecca. Richard cayó en desgracia después de que comenzaron los rumores sobre sus conexiones con un culto misterioso conocido como la Orden de la Eterna Unión. Se decía que el culto practicaba rituales oscuros en busca de poder y prosperidad, y que el precio a pagar era el sacrificio humano. El caso de Rebecca nunca se resolvió. La policía sospechó de Richard, pero nunca encontraron pruebas suficientes para acusarlo. En el 2007, pocos años después de la muerte de mamá, Richard se quitó la vida en circunstancias extrañas. Desde entonces, los Holloway desaparecieron de la esfera pública y la mansión familiar quedó abandonada. Esa mansión se convirtió en nuestro próximo destino. Llegar a la vieja mansión Holloway fue una experiencia surreal. El lugar estaba en ruinas, devorado por la maleza y el tiempo. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas daban la impresión de que la casa estaba gritando en silencio, como si aún guardara los ecos de los secretos que albergó. Emily estaba decidida a entrar. Yo tenía mis dudas, pero no podía dejarla sola. Dentro el ambiente era sofocante. Los muebles estaban cubiertos de polvo y los pasillos oscuros parecían alargarse más de lo normal. Mientras revisábamos, encontramos un estudio con una pared llena de recortes de periódicos sobre casos de desapariciones. Había fotos, nombres, fechas y en el centro de todo, una imagen de una niña de cabellos rubios, Rebecca. Junto a la foto había una lista de nombres, todos tachados, excepto uno, Emily. «Daniela, mira esto», dijo Emily, señalando un calendario. Una fecha estaba marcada, el próximo sábado. Antes de que pudiéramos procesar lo que significaba, escuchamos un ruido en el piso de abajo. No estábamos solos. Un hombre alto, vestido con un abrigo negro y sombrero, caminaba lentamente por la entrada principal. Apenas podíamos distinguir su rostro, pero su presencia era suficiente para helarnos la sangre. Emily me agarró del brazo y ambos retrocedimos en silencio, tratando de no hacer ruido. El hombre parecía buscar algo. Abrió puertas, revisó habitaciones y finalmente subió las escaleras. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notamos algo extraño. Llevaba un anillo, con un símbolo que habíamos visto en los documentos de la mansión. Era el emblema del culto. Logramos escondernos detrás de un viejo armario, aguantando la respiración mientras pasaba junto a nosotros. Pero entonces, su voz resonó. ¿Emily? Sabía que vendrías. Mi hermana me miró aterrada. ¿Cómo sabía nuestro nombre? El hombre dejó un sobre en el suelo y se fue, como si no tuviera intención de hacernos daño, todavía. Cuando estuvimos seguros de que se había ido, recogimos el sobre. Dentro había una nota que decía: «El tiempo se acaba.
Ven sola si quieres respuestas. La dirección escrita era un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Esa noche, Emily y yo discutimos. Ella quería ir sola al almacén, pero yo no podía permitirlo. Finalmente, acordamos que iríamos juntos. Cuando llegamos al lugar, lo encontramos desierto. Era un almacén enorme, lleno de cajas apiladas y pasillos estrechos. Caminamos entre las sombras hasta que escuchamos una voz familiar. Sabía que no me obedecerías, Emily. Era Thomas, nuestro padrastro. Nos miró con una expresión mezcla de culpa y determinación. En su mano sostenía un arma, pero no la apuntaba hacia nosotros. No entienden lo que está en juego, dijo acercándose lentamente. Clara pensó que podía protegerte, pero lo único que hizo fue posponer lo inevitable. Thomas confesó que había sido parte del culto años atrás. Fue reclutado por Richard Holloway, pero cuando Clara descubrió lo que planeaban hacerle a Rebecca, él decidió ayudarla a escapar. Desde entonces, había vivido en constante temor, esperando el día en el que el culto volviera por Emily. Si no te entrego, vendrán por todos nosotros, añadió con lágrimas en los ojos. Emily no le creyó. La tensión aumentó cuando una docena de figuras encapuchadas emergieron de las sombras, rodeándonos. Fue una lucha desesperada. Thomas se volvió contra el culto, ayudándonos a escapar mientras nos cubría. Logramos salir del almacén con pruebas que incriminaban al grupo, documentos, fotos y grabaciones que él había ocultado durante años. Pero Thomas pagó con su vida. En sus últimos momentos, me miró y dijo: «Cuídala, Daniel. No permitas que ellos ganen». Tras escapar del almacén, Emily y yo sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. La policía nos escuchó, pero no tomó en serio nuestras pruebas, calificándolas como teorías de conspiración y delirios familiares. Estábamos solos, y el culto sabía exactamente dónde encontrarnos. Esa noche, de regreso en la vieja casa familiar, Emily y yo discutimos sobre el siguiente paso. Ella quería huir, desaparecer, dejarlo todo atrás, pero yo sabía que no era una opción. Si corríamos, el culto nos perseguiría para siempre. ¿Y qué sugieres, Daniel? ¿Que los enfrentemos? Estás hablando de gente que ha hecho esto durante décadas, gritó Emily desesperada. No, pero si no hacemos algo ahora, nunca seremos libres. Antes de que pudiera responder, las luces de la casa parpadearon y luego todo quedó en penumbras. ¿Daniel?, llamó Emily, su voz temblando. Fue entonces cuando escuchamos el crujido de la madera en el piso inferior. Alguien había entrado. Agarré lo primero que encontré, un viejo bate de béisbol que estaba en el armario. Emily buscó su teléfono, pero no había señal. «Quédate detrás de mí», le susurré avanzando hacia la escalera. Los pasos eran lentos, calculados, como si la persona que había entrado estuviera disfrutando de nuestro miedo. Cuando llegué al borde de la escalera, vi una sombra al pie. Sabía que no se detendrían, dijo una voz grave y serena. El nombre del almacén estaba allí, pero no estaba solo. 4 figuras encapuchadas lo acompañaban, y cada uno sostenía un arma. El líder del grupo dio un paso al frente, quitándose el sombrero. Su rostro era inexpresivo, casi inhumano, con ojos que parecían perforarte el alma. Emily Holloway, dijo ignorándome por completo. Es hora de que cumplas con tu destino. Emily, que estaba detrás de mí, respondió con una valentía que no esperaba. No soy una Holloway, soy Emily Bennett, y no tiene ningún derecho sobre mí. El líder soltó una risa fría. ¿Eso es lo que Clara te hizo creer? ¡Qué tierna! Pero estás equivocada. Tu sangre te pertenece a ti, pero también a nosotros. Y esta noche, finalmente nos la devolverás. La situación escaló rápidamente. Uno de los encapuchados intentó subir las escaleras, pero logré detenerlo con un golpe del bate. Sin embargo, los otros 3 avanzaron con rapidez. Emily y yo retrocedimos hacia el pasillo, cerrando la puerta detrás de nosotros. «Hay una salida por la ventana del desván», le dije en voz baja. «No voy a dejarte solo», insistió ella.
No tienes elección. Si te atrapan, todo esto habrá sido en vano. Ella asintió a regañadientes y comenzó a trepar por la escalera hacia el desván, mientras yo intentaba bloquear la puerta. Pero antes de que pudiera reaccionar, el líder del culto la derribó de una patada. Lo que siguió fue un caos. Logré golpear a uno de los encapuchados, pero el líder me desarmó con facilidad. Me golpeó en el estómago, dejándome sin aliento, mientras Emily intentaba desesperadamente llegar a la ventana del desván. Esto no es personal, Daniel. Dijo el líder mirándome con desprecio. Solo estamos restaurando el orden natural. Mientras él hablaba, Emily encontró algo en el desván, la grabadora de mamá, la misma que había usado en el almacén. La encendió y la voz de Clara resonó en toda la casa. Si estás escuchando esto, significa que ellos han vuelto, pero también significa que dejé la verdad, donde nadie podrá esconderla. El líder se congeló. Esa grabación no solo exponía al culto, también revelaba detalles sobre sus miembros, nombres y rituales que podrían llevar a su destrucción. Emily aprovechó la distracción para saltar desde el desván, cayendo justo sobre el líder con un golpe certero. Logré recuperarme y juntos nos enfrentamos a los otros encapuchados. Fue una pelea desesperada, pero logramos derribar a los intrusos uno por uno. Cuando todo pareció calmarse, el líder, malherido, nos miró desde el suelo. No se termina aquí. Dijo con una sonrisa ensangrentada. Siempre habrá alguien más. Siempre habrá un precio que pagar. Antes de que pudiéramos detenerlo, sacó una pequeña cuchilla y se la clavó en el pecho, terminando con su vida. Con la grabación de mamá en nuestras manos y las pruebas recogidas del almacén, finalmente logramos convencer a las autoridades de la existencia del culto. La policía llegó a la casa, encontrando los cuerpos y comenzando una investigación masiva. Las pruebas fueron suficientes para desmantelar gran parte de la organización y arrestar a varios de sus miembros. Pero aunque la amenaza inmediata desapareció, Emily y yo sabíamos que el culto era solo una parte de algo más grande, algo que quizás jamás terminaríamos de entender. Las semanas posteriores al enfrentamiento fueron un torbellino de emociones. La policía interrogó a Emily y a mí durante días, intentando unir las piezas de un caso que no encajaba fácilmente en los márgenes de la realidad. La grabación de mamá y los documentos encontrados en la mansión Holloway se convirtieron en pruebas clave para desmantelar lo que quedaba del culto. Los medios se hicieron eco del escándalo, aunque la verdad más oscura nunca llegó al público. Emily y yo estábamos agotados física y mentalmente, pero aún había cabos sueltos que no podíamos ignorar. El culto había sido frenado, pero sus raíces eran profundas y sabíamos que alguien más podía intentar retomarlo. Las palabras del líder seguían resonando en mi mente. Siempre habrá alguien más, siempre habrá un precio que pagar. Una tarde, mientras revisábamos las pocas cosas que quedaban en la casa familiar, encontramos una segunda carta de mamá, esta vez dirigida a ambos. Mis queridos Emily y Daniel, si están leyendo esto, significa que no pude estar allí para verlos crecer y enfrentarse a las sombras que nos persiguen durante tanto tiempo. Pero también significa que sobrevivieron. Estoy tan orgullosa de ustedes. Daniel, tú siempre fuiste mi ancla, mi fortaleza, cuando sentí que no podía más. Y Emily, mi luz, mi razón para seguir luchando. Ambos son lo mejor de mí, y juntos son más fuertes de lo que pueden imaginar. Quiero que sepan que lo que hice, lo hice por amor. Si bien no puedo cambiar el pasado, espero que puedan encontrar paz en el futuro. La verdad puede ser dolorosa, pero también libera, y ahora esa verdad les pertenece. Con todo mi amor, mamá. Esa carta nos hizo llorar como no lo habíamos hecho en años. Por primera vez, sentí que entendía completamente a mamá, su valentía, su sacrificio y el inmenso amor que nos tuvo a pesar del peligro que siempre la rodeó. Poco después, Emily tomó una decisión que me sorprendió. Quería regresar a la mansión Holloway, no para enfrentar más terrores, sino para encontrar algo de cierre. Yo me resistí al principio, pero al final accedí a acompañarla. Cuando llegamos, el lugar estaba aún más deteriorado que antes.
Pero esta vez no había miedo en el aire, solo una sensación de melancolía. Emily caminó por los pasillos como si buscara algo específico. Finalmente, llegó al estudio donde habíamos encontrado la foto de Rebecca. «Esta es mi historia», dijo tomando la foto entre sus manos. «No importa cómo empezó, mamá me dio una vida y ahora tengo que decidir qué hago con ella». Fue en ese momento cuando entendí que Emily no era la misma persona que había sido semanas atrás. Había encontrado una fuerza que yo no sabía que tenía. Antes de abandonar la mansión, recibimos una llamada inesperada. Margaret Holloway, la anciana viuda del patriarca de la familia, quería vernos. Estaba en el hospital y su salud empeoraba rápidamente. Cuando llegamos, la mujer nos recibió con una mezcla de culpa y alivio. He vivido con este peso durante tanto tiempo, pero ahora que todo ha salido a la luz, no puedo irme sin confesar algo más. Margaret nos contó que había sabido desde el principio que Emily era Rebecca. Aunque había amado a su hija, también había temido por su vida. Fue ella quien ayudó a mamá a escapar esa noche, asegurándose de que el culto no pudiera alcanzarla. «Tu madre fue una mujer increíble», dijo Margaret mirando a Emily con ojos vidriosos. «Arriesgó todo por ti, y aunque nunca pude verla de nuevo, siempre supe que habías estado en las mejores manos». Antes de que pudiéramos responder, Margaret nos entregó un sobre sellado. Dentro había documentos que detallaban las últimas transacciones y movimientos del culto, junto con una nota dirigida a la policía. Fue su manera de asegurarse de que, incluso después de su muerte, el legado del culto quedaría destruido. Con Margaret fallecida y el culto desmantelado, Emily y yo podemos volver a la normalidad, aunque sabíamos que la normalidad era un concepto lejano para nosotros. Emily decidió cambiar su nombre legalmente, dejando atrás tanto a los Holloway como a los Bennett. No lo hacía por odio, sino como un acto de independencia. Yo, por otro lado, me quedé en la casa familiar, restaurándola poco a poco, como una forma de honrar a mamá. Una noche, mientras cenábamos juntos, Emily me dijo algo que me marcó profundamente. «No me importa de dónde vengo, Daniel. Lo que me importa es a dónde voy. Y siempre voy a llevar a mamá conmigo, porque ella es mi verdadera familia». Aunque la vida parecía retomar su curso, sabíamos que la historia nunca terminaría por completo. A veces, cuando caminaba por la casa o revisaba viejos papeles, sentía que alguien me observaba. Nunca vi nada, pero simplemente había esa sensación de que el pasado no se había ido del todo. Emily, por su parte, comenzó a trabajar en un libro sobre nuestra historia, diciendo que quería que la verdad fuera conocida, pero a su manera. La última vez que hablé con ella, me dejó con estas palabras: «Las sombras nunca desaparecen del todo, Daniel, pero mientras tengamos luz dentro de nosotros, siempre podremos enfrentarlas».